Bueno, la situación, lo que se ve por lo menos desde la economía, ¿cómo está? A ver, empecemos por Damián. ¿Cómo están las pymes con el laburo? ¿Cómo están hoy? Mirá, para hacer un análisis de cómo estamos las pymes no podemos obviar el contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto sí podemos decir que Argentina no escapa a las generales de la ley en el mundo. Sí. Inglaterra vive su recesión más grande de la historia, Estados Unidos está con niveles de desempleo mayores que en la crisis financiera, 4.000 echados en Coca-Cola, 28.000... No, mucho más, 28.000 en Dine. Bueno, en ese marco... Argentina es un país atípico, o sea, tuvimos 4 años de destrucción tan grande de la producción que la Argentina hoy tiene sectores como la construcción o como el sector industrial que están mejor que el año pasado en términos de actividad, ¿no es cierto? No podemos decir que los empresarios estamos en Disneylandia, pero sí que hay un reperfilamiento de la economía que hace que nuestros negocios sean más rentables. Y que, por ejemplo, ¿qué? A ver, decime, ¿en qué vos lo ves más rentable hoy que antes? ¿Cuál es la comparación? A ver, esto es matemático. Sí. Es la cuenta del almacenero, acá el que te dice lo contrario te miente. A ver. Hace un año yo cambiaba un cheque, o en diciembre, cambiábamos un cheque, una pyme iba a cambiar un cheque al banco al 80 al 90% de tasa de interés. Hoy esa tasa se convirtió en el 20%. ¿Por qué? Porque el gobierno redefinió la política financiera, el gobierno dejó de lado el esquema que solo daba ganadores en la economía nacional a los bancos y a las energéticas y a las mineras, y está generando que todos tengamos negocio y que no hagan negocio solamente unos poquitos. ¿Saben cuántas pymes cerraron en lo que va del año o no? Alrededor de 20.000, según los últimos datos que están actualizados al mes de julio. ¿Y en la era de Macri? 25.000. 25.000. Pero Tomás, una cosa importante. Estamos perdiendo mucho en 4 años. Hay una cosa importante, Tommy. Hay dos crisis. Una crisis es generada por la mano del hombre, por las políticas económicas. Sí. O sea, la política es producto de las manos del hombre. Sí, sí, claro, claro. 4 años de políticas de destrucción, 25.000 pymes menos. Y la otra crisis es generada por la naturaleza. A ver, creo que si somos vivos, los empresarios y los argentinos, tenemos que distinguir claramente que no es lo mismo un contexto de pandemia que un contexto de política económica adversa. Hoy creo que vivimos un contexto de política económica favorable para la producción y para las pymes con una pandemia que complica el funcionamiento mismo de los negocios. Hacemos una comparación. ¿Cómo ves hoy la cosa? Damián, ¿algo para decir? No, ahí escuchaba a Paola. Paola por ahí representa... hola Paola, ¿cómo está? Primero la saludo, es una colega. Paola está participando y representando a los comercios. Los comercios por ahí son los sectores más perjudicados por el confinamiento del COVID. Claro. Ayer leía las noticias que en París se están cerrando de nuevo los cafés, se están cerrando de nuevo los bares, la situación de los shoppings también es complicada, el segmento comercial, el segmento turístico es de los más afectados, ¿no es cierto? Vos preguntabas cómo puede ser que hoy haya negocios o pymes que estén mejor que antes. Sí. Y bueno, yo creo que tiene que ver por la circulación del flujo de dinero. Antes el flujo de dinero de los argentinos circulaba y se quedaba en pocas manos. Hoy la apuesta es que se quede en más manos. ¿Cuánto representaba hasta hace poco la luz, la boleta de luz, la boleta de gas de un salario? Hoy representa muchísimo menos. ¿Cuánto representaba los intereses de la tarjeta? Un montón. Hoy representa muchísimo menos. Digo, esa plata que le sobra en el bolsillo con el congelamiento de tarifas al laburante, viene a nuestras empresas, va a los comercios que están abiertos, que no están afectados por la pandemia. Y lo mismo pasa con las empresas. O sea, la boleta de luz, la boleta de gas pesa menos y a la hora de hacer las cuentas, los negocios vuelven a hacer negocios. Damián, hacemos un cierre, dale. Las pymes tenemos la suerte de haber vivido esta crisis generada por la naturaleza, de haberla pasado con un gobierno peronista y con un gobierno que apuesta por la producción. Tenemos que estar agradecidos de que nos tocó esta crisis. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Macri? ¿Vos crees que no le hubiera hecho falta a la gente un segundo periodo a Macri para que se diera cuenta realmente de lo que nos pasó o de lo que nos puede pasar? ¿Qué sería con Macri hoy en el gobierno? No me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar. Si hoy tenemos sectores que estamos mejor que con Macri, en medio de la pandemia, en medio de esta situación de crisis terrible a nivel mundial que se genera por la salud pública, te repito, tenemos indicadores como la producción de cemento, automóviles, construcción, la industria, que nos está dando mejor que el año pasado. Estamos mal, pero estamos mejor que el año pasado. No te quepa duda.
¿Quiénes son los que confrontan con la pyme? ¿Quiénes son los que arman todo esto? Mira, es paradójico. Dale. Porque los que confrontan con las pymes, los que están dando hoy una versión distinta de lo que pasa en realidad con las pymes, son algunas entidades gremiales que dicen que nos representan. Ejemplo, la CAME. La CAME, que dice que representa a las pymes, hoy está trabajando para la oposición. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la administración, la conducción de esa entidad quedó en manos de gente que con vínculos muy estrechos con Juntos por el Cambio. Entonces, cuando había 25.000 pymes muertas por el macrismo, por la política, hicieron silencio. Cierto. Ahora te dicen que hay 60.000 pymes muertas, cosa que es falsa. Y transgiversan información, trabajan para la oposición. ¿Pero por qué no trabajan para ellos mismos? Son más políticos que... Es una burocracia que ha dejado presa, digamos, a la mayoría de los dirigentes de la CAME, a la mayoría de los buenos dirigentes que hay en la CAME, están presos de esta situación a la que los somete la conducción de la CAME y que está colaborando con un clima destituyente, con un clima negativo para los negocios. Y se está formando ese clima, lamentablemente, ¿eh? Ya lo han dicho varios, de distintos rubros. ¿Ustedes lo ven también? Sí, nosotros trabajamos con la realidad. Tratamos de transmitir las cosas que nos pasan con un criterio de realidad, con un criterio de responsabilidad. ¿Qué hacen en tu pyme vos, Damián? Yo tengo fábrica de medias y soy presidente del sector de la Cámara de Fabricantes de Medias de la Argentina.